Andrea Rodríguez, Alexandra Cada, Sara Gabriela Cardosa, Mario Urrutia, Marilyn Rodríguez, apellido Cintia Ríos, creo que sí, Ríos, Osiris, Dariela Ponce, Tulio González, Marjorie Irías, Darlene Vargas. Bueno, nos quedamos por acá. Dice, defina variables de holgura en el sistema de desigualdades, ¿verdad? X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0, X más Y mayor o igual que 3, X más Y menor o igual que 9, X menos 2Y menor o igual que 6 menos X más Y menor o igual que 6. Entonces, la diferencia de este ejemplo con el anterior es que en una de las restricciones de no negatividad hay un signo mayor o igual. En todos los anteriores, todos eran signo menor o igual, ¿verdad? Aquí vamos a pasar a la forma estándar con variables de holgura, ¿verdad? Todos eran menor o igual, pero aquí en este ejemplo hay una que es mayor o igual, ¿verdad? En ese caso, siempre se introduce la variable de holgura, ¿verdad? Sería T, variables de holgura serían T, U, V y W. El nuevo sistema quedaría así, ¿verdad? X más Y menos T igual a 3, porque aquí es de signo mayor o igual, ¿verdad? Entonces, la variable de holgura en ese caso va a restar, ¿verdad? Y en la ecuación va a restar, no va a sumar. Y las otras, igual que en los ejemplos anteriores, X más Y menor o igual que 9 sería X más Y más U igual a 9. X menos 2Y más B igual a 6, porque es menor o igual que 6. Y menos X más Y menor o igual que 6 sería más W. La única que es diferente es la primera, ¿verdad? Esta es la única que es diferente, ¿verdad? Donde resta en vez de sumar. La mayoría de ejercicios son menor o igual, ¿verdad? Pero si saliera una desigualdad mayor o igual, entonces recuerden que ahí la variable de holgura resta en vez de sumar. Las variables de holgura se introducen sumando cuando las desigualdades son menor o igual, ¿verdad? Y restando cuando es mayor o igual, cuando la desigualdad es mayor o igual. Bien, entonces todos los temas anteriores, ¿verdad? Sirven para ya hacer cambios en la tabla simple. El ejemplo 4 es el uso de la tabla simplex. La idea de introducir variables de holgura es utilizar la tabla simplex, ya que resulta complicado trabajar con el enfoque geométrico usando gráficas de desigualdades en el plano cartesiano. Mediante la tabla simplex se puede hallar la solución óptima de un problema de programación lineal. Lo primero que debemos saber es que un problema de programación lineal se puede representar en una tabla simple. Siguiente sistema de desigualdades lineales está dado. X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0. 2X más 3Y menor o igual que 12 y 4X más Y menor o igual que 14. Definimos variables de holgura.
para estas dos, ¿verdad? Para estas dos desigualdades, t mayor o igual que 0 y u mayor o igual que 0. Desigualdades se transforman en estas ecuaciones. 2x más 3y más t igual a 12 y 4x más y más u igual a 14. Estas se pueden resumir en el siguiente tabla simplex. 2, 3, 1 y 0 sería la... O sea, va a tener un encabezado donde se escriben las variables que se están utilizando. X, Y, que son las variables originales de decisión, y T y U, ¿verdad? En el orden que se introducen. T es la primera variable de holgura, U la segunda variable de holgura. Entonces, el primer renglón va a estar dado por los valores que corresponden a cada variable de arriba, ¿verdad? 2, 3, 1 para T en la primera ecuación y 0 porque en la primera ecuación no aparece variable U, ¿verdad? Entonces, se rellenaría con un 0 ahí, ¿verdad? El espacio. Y por último, la constante 12, separada por una línea vertical. Y aquí a la par se pone la primera variable de holgura, T. Para la segunda línea de la tabla simplex, se ponen los valores que corresponden a cada variable que está arriba, ¿verdad? En el encabezado. Sería 4, que es la que multiplica X, 1. El valor en la segunda ecuación, que va en el segundo renglón de la tabla. T, como no aparece en el segundo renglón, se va a rellenar con un 0 el espacio y 1 que es la variable de holgura U que corresponde. Y aquí va a ir la letra U, ¿verdad? En el segundo renglón, antes de la matriz, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces decimos que esta tabla simplex es de base TU. Base TU. Miren que aquí, en este espacio se forma esta parte es una matriz de identidad de 2 por 2, ¿verdad? Entonces decimos que es una tabla simple de base TU, ya que variables de holgura TU forman una solución factible. Ejemplo 5. Construya la tabla simplex para las restricciones siguientes de un problema de programación lineal. X más Y más Z más T igual a 30. 2X más Y más Z más U igual a 12. 5Y más 2Z más B igual a 6. Y XY Z TV mayor o igual que 0. Entonces, la tabla simplex se pone en todas las variables, ¿verdad? Como encabezado sería X, Y, Z, que son las variables estructurales. Este ya está en su forma estándar. Seguido sería TV, serían las variables de holgura. Entonces escribimos acá. Aquí el enunciado sería en el orden, la tabla simple original estaría en el orden de las tres variables de holgura, aquí a la izquierda, ¿verdad? TV. Entonces escribimos para los coeficientes. Los valores aquí son los valores que multiplican a cada variable, ¿verdad? Sería 1, 1 y 1, ¿verdad? Más 1 para T, ¿verdad? Y como en la primera ecuación no aparece ni U ni B, entonces esta se rellena con ceros, esos espacios. Y al final, después de una línea vertical, va a aparecer el valor de 30, que es la constante que está igualada. La segunda ecuación sería 2, 3, 2 para Z. Como en la segunda ecuación no aparece T, ahí va a ir un 0 en ese espacio. U es la variable de holgura, iría a 1. B no aparece, entonces se pone un 0, ¿verdad? Para el espacio ahí que no quede en blanco. Y por último, el valor de 12.
Y en la última ecuación aparece 5y más 2z más b igual a 6. Como x no aparece, se pone un 0 ahí, ¿verdad? Se rellena con un 0 el espacio. Para y va a ir 5, para z va a ir 2, para t, como no aparece, va a ir 0, para u, como no aparece en la tercera ecuación, va a ir 0, y para b va a ir 1. Por último, el valor de 6 después de la línea vertical. Entonces, aquí las variables TV forman la base TV de una solución factible. Una tabla simple es más grande, ¿verdad? Entonces se puede observar que en la tabla simple de los dos ejemplos anteriores, los elementos en columnas que corresponden a variables de holgura, ¿verdad? Las variables de holgura quedan similares a los elementos de una matriz identidad. Aquí se aprecia mejor porque es una matriz de 3 renglones, en la tabla simple con 3 renglones. Pero aquí también se forma elemento similar a una matriz identidad, solo que es de 2 renglones. La que se forma es una matriz identidad, esta parte. Una matriz identidad de 2 por 2, ¿verdad? Y aquí una matriz identidad de 3 por 3. Entonces, por eso dice que los dos ejemplos anteriores, los elementos en columnas que corresponden a variables de holgura quedan similares a los elementos de una matriz identidad. Observa aquí más pequeña, pero también es una matriz identidad la que se forma ahí, ¿verdad? Bien, la esencia del método simplex consiste en seleccionar primero una solución básica factible particular. Primero una solución básica factible particular como punto de inicio y entonces a partir de ahí transformar esta a otra solución básica factible, de tal manera que la función objetivo esté más cercana a ser óptima. Este proceso de transformación se denomina pivoteo y se continúa hasta que la solución básica óptima se determina. El criterio utilizado para seleccionar el pivote particular será de hecho el tema de la siguiente sección. Esta sección solo analizaremos las transformaciones. Al emplear el método simplex, nos movemos de una solución básica factible a otra. Solución básica factible, ¿verdad? Son las siglas SBF, ¿verdad? Reemplazando las variables de la base una a la vez por variables fuera a la base. La variable que se remueve de la base se denomina variable de salida. La variable que la reemplaza se denomina variable de entrada. Por ejemplo, podríamos cambiar de la base TU de la tabla anterior a la base YU. Ejemplo 5. La tabla simplex del ejemplo 3 quedó así. Con base TU se debe cambiar a base YU. Es decir, esta es una base de TU, quedan las columnas similares a una matriz de identidad. Entonces se nos pide cambiar de base TU, que es la que está actualmente, a una base YU. Entonces, la variable, entonces hay que ver cuál es la que cambia, si la primera o la segunda variable de esa notación, ¿verdad? Entonces, la que cambia, aquí es la primera variable de T por Y, ¿verdad? Entonces, aquí la variable de salida es T y la variable de entrada es Y, puesto que cambia de TU a YU. El procedimiento a usar será realizar operaciones entre renglón para volver la columna de Y igual a la columna de T, de tabla simple. Entonces, el cambio de base es que vamos a emplear operaciones entre renglón
para que la variable de salida, como dice que es de base TU a base YU, se va a cambiar. Esta columna se va a cambiar por esta. ¿Y cómo la hacemos? Es decir, esta columna la tenemos que poner igual a como está esta mediante operaciones entre renglón. Es decir, que este se va a hacer un valor de 1 y este se tiene que hacer un valor de 0. Porque se va a hacer igual a esta, ¿verdad? Porque está haciendo un cambio de base. Entonces, la solución básica factible actual con base TU corresponde a los valores de T igual a 12, ¿verdad? Se dice que es T igual a 12, U igual a 10. Es decir, para el 1, este 1 corresponde al valor T igual a 12 y U igual a 10. Y los demás valores que no tienen unos y ceros se dice que tienen un valor de 0, ¿verdad? Bien, entonces la primera operación es hacer el primer elemento de la segunda columna Y, hacer 1, primer elemento de la segunda Y, de la segunda columna Y, y seguido hacer 0 el segundo elemento de la misma columna. Como está cambiando, esta es la base Y por T, ¿verdad? Porque este es T, está definida acá, ¿verdad? Y se cambia por T. Entonces, mediante operación entre renglón, lo vamos a convertir igual a los valores que tiene la variable de salida, ¿verdad? Entonces, este 3, para hacerlo 1, lo dividimos entre 3, mediante la operación renglón 1 entre 3. Quedaría, dividimos entre 3 todos los elementos de ese renglón. Sería del primer renglón, 2 tercios, 1, 1 tercio, 0 y 4. Entonces ya convertimos 1. El siguiente paso es hacer 0 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 0? Mediante la operación renglón 2 menos renglón 1. Como son iguales, se lo sería. Equivale a decir renglón 2 menos 1 por renglón 1, ¿verdad? Y aplicamos para todos los valores de ese renglón. Entonces quedaría 4 menos 2 tercios, quedaría 10 tercios. 1 menos 1 quedaría 0. Menos 1 tercio es 0 menos 1 tercio menos 1 tercio. 1 menos 0 es 1 y 14 menos 4 es 10. Entonces la tabla simplex queda con una solución básica factible de base YU, ya que valores de última columna son positivos. Entonces corresponde a valores de Y igual a 4, U igual a 10, Y igual a 4, U igual a 10, y las otras variables XT se consideran que son igual a 0. Se maneja, ¿verdad? En la tabla simple, porque no tienen ni unos y ceros en su columna. Se considera que tienen un valor de 0, no dan solución para la tabla simple. Ahora transformaremos tabla simplex de base YU a base YX. Entonces, es decir, la que se va a cambiar no es es la segunda variable de base YU a YX. Significa que lo que cambia es la segunda variable de la notación. ¿Qué significa? Que la variable de salida es U, ¿verdad? Que corresponde a esta columna, y la variable de entrada va a ser X. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a transformar esta columna con los mismos valores como está la variable por la que se va a sustituir. Como U tiene 0 y 1, entonces X, mediante operaciones entre renglón, tenemos que hacer este valor 0 y este valor 1. Entonces, la primera operación que vamos a hacer es hacer 1 este valor, para dejarlo igual a este 1 de la U, ¿verdad? De la columna de U. Entonces, la primera operación es hacer 1, segundo elemento de la primera columna.
y seguido hacer 0 el primer elemento de la misma columna. Entonces vamos a hacer 0 este elemento. Hacer 1 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 1? Multiplicando por la fracción inversa de ese valor, que sería 3 décimos. Y la operación sería 3 décimos por el renglón 2. 3 décimos por 10 tercios sería 1. 3 décimos por 0 va a ser 0. 3 décimos por menos 1 tercio, menos 1 décimo. 3 décimos por 1 va a ser 3 décimos y 3 décimos por 10 va a ser 3. Bueno, ya lo hicimos uno que queda, porque hay que hacer los valores de esa columna, se tienen que ser igual a los de esto. El segundo paso es hacer 0 este valor, ¿verdad? Este valor hay que hacerlo 0, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos 0? Mediante operación entre renglón, como aquí. El valor que hay 2 tercios sería renglón 1 menos 2 tercios por el renglón 2. Pivoteando con respecto a 1 sería renglón 1 menos 2 tercios por el renglón 2. Entonces aplicamos operaciones entre renglón. 2 tercios menos 2 tercios por 1 da 0. 1 menos 2 tercios por 0 daría 1. 1 tercio menos 2 tercios por menos 1 décimo. Me va a quedar 2 quintos. Ahí deben ustedes comprobar. 0 menos 2 tercios por 3 décimos me va a dar 3 menos 1 quinto. 0 menos 2 tercios por 3 décimos me tiene que dar menos 1 quinto. Y 4 menos 2 tercios por 3 me va a dar 2. Me va a dar 2. Y tienen que confirmar esta operación entre el renglón, ¿verdad? Entonces queda nueva tabla simplex de base y, x. Y nos da una solución factible. Solución corresponde a valores de x igual a 3, ¿verdad? Este 1 igual a 3. Y este 1 corresponde a la variable y igual a 2. Y las otras dos variables que no tienen ni unos y ceros se consideran que tienen un valor de 0 dentro de la tabla simplex. Ahora, nota, si después de hacer cambio de base, una de las variables de la nueva base tiene un valor negativo, no se considerará una solución básica factible, sino solamente una solución básica. Es decir, si aquí me hubiera dado un valor de menos 3 para x, ahí no hubiera sido una solución básica factible, sino solo una solución básica. Porque tiene que ser positivos los valores que queden en la última columna para que sea una solución básica factible. Si no, solo se dice que es una solución básica. Entonces, preguntas acá. ¿No hay preguntas? Bueno. No. Ejemplo 6. Para siguiente tabla simplex, haga cambio de base TU a TY y luego a base XY, ¿verdad? Y luego a base XY. Entonces nos dan esta tabla simplex. La tabla simplex inicial tiene una solución básica factible con valores de t igual a 6, u igual a 6 y xy igual a z igual a 0. Es decir, los que no tienen solo unos y ceros, entonces consideran que tienen valor de 0. La variable de salida, como dice que es de tu a ty, la variable de salida es u y la de entrada es y. Como se hace este cambio,
La que cambia es el segundo, ¿verdad? U cambia por Y, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la columna de Y, mediante operaciones entre renglón, tiene que quedar igual con los mismos valores que tiene actualmente la columna de U. Es decir, hay que hacer 1 este valor y 0 este valor. Entonces, primera operación es hacer 1 segundo elemento de segunda columna de Y. Seguido, hacer 0 el primer elemento de la misma columna. Entonces, como este se va a hacer 0 el segundo elemento, porque se debe transformar los valores de esta columna igual a los como los tiene U, ¿verdad? Porque ese es el cambio que se está haciendo. Entonces, vamos a hacer el cambio dividiendo. Hay que hacer 1 este valor, dividiéndolo entre 3, el renglón 2. Dividimos todos los elementos de ese renglón. Quedaría 2 tercios, 1, 1 tercio, 0, 1 tercio y 2, ¿verdad? 6 entre 3 es 2. Los del primer renglón no se modifican. Luego hay que hacer 0 este elemento. Como lo hacemos 0, solo restando, sería 1 menos renglón 2, porque son iguales. Es decir, 1 menos 1 por renglón 2. Sería 3 menos 2 tercios. Esto con la calculadora, esto queda 7 tercios. 1 menos 1 da 0. 2 menos 1 tercio sería 5 tercios. 1 menos 0 da 1. 0 menos 1 tercio menos 1 tercio, ¿verdad? Y 6 menos 2 da 4. Entonces, la nueva tabla simples con base TY tiene solución básica factible con valores T igual a 4, ¿verdad? Y Y igual a 2, que son los que tienen valores de 0 y 1, dan la solución. Las variables que no tienen unos y ceros se dice que se consideran que tiene un valor igual a 0 cada una de ellas. X, Z, X, Z y U, ¿verdad? Sí, estas tres, ¿verdad? X, Z y U. Por último, dice que cambiamos de base TY a XY, ¿verdad? Entonces, la variable de salida es T y la variable de entrada es X. Se sustituye T por X. Es decir, T, esta columna, se va a sustituir por X. Entonces, mediante operaciones entre renglón, vamos a hacer 1, este elemento, el primer elemento de la columna X, seguido a hacer el 0, el segundo elemento de la misma columna. Entonces, aquí te debo 7 tercios. ¿Cómo lo vamos a hacer? 0, multiplicándolo por la fracción inversa de 7 tercios, que sería 3 séptimos, por el renglón 1. Multiplicamos todos los valores del primer renglón, ¿verdad? 3 séptimos por 7 tercios me da 1, por 0 me da 0, 3 séptimos por 5 tercios me da 5 séptimos, 3 séptimos por 1 me da 3 séptimos, 3 séptimos por menos 1 tercio me da menos 1 séptimo, y 3 séptimos por 4 me da 12 séptimos. Luego vamos a hacer 0 este elemento, porque corresponde a X, ¿verdad? Hay que hacerlo 0. ¿Cómo lo hacemos 0? Como aquí hay 2 tercios, sería el renglón 2 menos 2 tercios por el renglón 1. Renglón 2 menos 2 tercios por el renglón 1. Y aplicamos para todos los valores de la segunda columna con respecto a la primera columna. Sería 2 tercios menos 2 tercios por 1 da 0, 1 menos 2 tercios por 0 daría 1. Eso ustedes lo tienen que confirmar, ¿verdad? Para repaso. 1 tercio menos 2 tercios por 5 séptimos me tiene que dar menos 1 séptimo. 0 menos 2 tercios por 3 séptimos me da menos 2 séptimos.
1 tercio menos 2 tercios por menos 1 séptimo. Ahí sumarían, ¿verdad? Menos por menos da más. Me daría una suma, me daría 3 séptimos y 2 menos 2 tercios por menos 2 tercios por 12 séptimos me daría 6 séptimos. Esto tienen que confirmarlo ustedes. Entonces la solución básica factible sería x igual a 12 séptimos y y igual a 6 séptimos. Entonces la tabla simple queda con base XY tiene solución básica factible con valores X igual a 12 séptimos y Y igual a 6 séptimos. X igual a 12 séptimos, Y igual a 6 séptimos. Las otras variables tienen un valor de 0, ¿verdad? Porque no tienen un valor de 0 porque no tienen unos y ceros. Se consideran que tienen, estos no son parte de solución, entonces C, Z, T y U se consideran que tienen un valor de 0 en solución básica factible. Bien, entonces eso es lo que es hacer cambio de base en una tabla simple. No sé, ¿hay preguntas acá? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿No está claro? Entonces, lo que hay que aplicar es operaciones entre renglón y hay que tener cuidado cuál es la variable que entra, la que se cambia, si es la primera o es la segunda, ¿verdad? Si es la primera o la segunda de la base, ¿verdad? Bueno, entonces, la evaluación y la guía, la mayoría de ejercicios son de estos temas, del tema 1 y tema 2, ¿verdad? Del tabla simplex y de la gráfica, ¿verdad? El método gráfico para optimización lineal. El tema 3 ya son pocos ejercicios, que es el método simplex. Entonces ahí solo tanto en la guía como en el examen. Bueno, en el examen creo no va a entrar método simplex. Tal vez un poco, entonces más la tabla simple, pero para la guía sí, el método simplex, que es diferente porque aquí el método simplex hay que incluir en la tabla simple solo se introducen, digamos, los valores que corresponden a las desigualdades en su forma estándar con las variables de holgura, ¿verdad? Ya dadas. Pero en método simplex ya es un poco diferente porque hay que introducir la variable, la ecuación objetivo, ¿verdad? La función objetivo. Esto más que todo para la guía, ¿verdad? Que hay que tener cuidado. Este método, pero son pocos ejercicios, pero claro, son distintos. Ahora, método simplex. El procedimiento usado en el método simplex consiste en continuar efectuando cambios en las variables básicas del tipo analizado hasta que se obtenga el conjunto de variables que optimizan la función objetivo. Cada cambio de variable se realiza de tal manera que mejore el valor de la función objetivo. Ejemplo, maximizar z igual 2x más 3y, sujeta a
X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. X más 4Y menor o igual que 9 y 2X más Y menor o igual que 4. Entonces definimos variables de holgura, T y U. Entonces transformamos estas dos desigualdades en igualdades. X más 4Y más T igual a 9. 2X más Y más U igual a 4. Donde X, Y, T, U es mayor o igual que 0. X, Y, T, U es mayor o igual que 0. Entonces, la tabla simplex será similar a las anteriores, solo que se agregará un renglón al final que contiene coeficientes de función objetivo. Es decir, se escribe la tabla simplex como lo hemos venido haciendo para los coeficientes de las variables de las ecuaciones en su forma estándar correspondiente a desigualdades, pero al final se va a introducir la ecuación, también la función objetivo Z. Solo que en la parte final, en vez de constante, no va a tener un valor, sino que va a tener la letra Z mayúscula, ¿verdad? Y aquí van a quedar 0 en las columnas correspondientes a las variables de holgura, van a haber ceros ahí. Bien, entonces aquí en el método simplex, aquí no nos van a decir cuál es el cambio de base que se va a hacer, sino que lo tenemos que deducir, no, ustedes lo tienen que deducir, ¿verdad? Entonces, la solución básica factible tiene base TU, ¿verdad? Con T igual a 9, T igual a 9, U igual a 4 y XY igual a 0. Aquí función objetivo Z va a ser 2X más 3Y igual a 0. Entonces, ¿qué se escribe? Como último renglón de la tabla simplex. Entonces, para elegir el variable de entrada se van a considerar los indicadores que son los elementos de último renglón que salen de la función objetivo, eligiendo el mayor valor de los mismos. En este caso es 3, que corresponde a variable Y. Si el indicador más grande ocurre 2 veces, se elige arbitrariamente entre las dos variables. Entonces aquí la variable de entrada Y, que está dada por el mayor valor que aparece en el último renglón, que corresponde a la función objetivo. Nos vamos a quedar acá porque ya nos está sacando el zoom. Y solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad?